Tuve que fingir mi muerte para escapar de mi familia, y aún así me encontraron. No sé si alguien pueda realmente entender lo que es crecer en una familia que te ama con palabras, pero te destruye con actos. Y no hablo de regaños duros o padres estrictos, hablo de control, de manipulación psicológica, de aislamiento emocional que te convierte en una sombra dentro de tu propia piel. Me llamo Lara, y esta es la historia de cómo fingí mi muerte para escapar de mi familia, y cómo, aún así, me encontraron. Crecí en un hogar donde la violencia era invisible. Mi padre era pastor en una comunidad muy cerrada. Mi madre, sumisa, pero con una lengua venenosa. Tenía 2 hermanos mayores, Samuel y Elian. Nunca me pegaron, nunca me gritaron frente a otros, pero desde pequeña, me programaron para obedecer, para callar, para nunca cuestionar nada. No podía salir sola. No podía tener redes sociales. Mis amistades eran monitoreadas. Si hablaba con algún chico, era una vergüenza para Dios. Si lloraba, era una señal de debilidad espiritual. Todo lo que hacía era pecado, salvo que obedeciera ciegamente. La primera vez que intenté huir tenía 17 años. Duré 2 días fuera antes de que me encontraran. No me golpearon, pero me hicieron pasar una noche de purificación que aún me da pesadillas. La segunda vez fue peor. Me encerraron por semanas en una habitación sin ventanas. Para que el demonio del mundo no te siga hablando, dijo mi padre. A los 22, logré entrar a la universidad a escondidas. Fingí tener clases online que en realidad eran trabajos para pagarme un alquiler. Me armé una doble vida durante casi un año, hasta que me descubrieron, y ahí, supe que no podía simplemente huir, tenía que desaparecer. La idea surgió como una locura, y terminó siendo mi única salida. Busqué casos, leí foros, me asesoré con una persona que había trabajado en un crematorio. Aprendí cómo falsificar documentos, cómo desaparecer sin dejar rastro, cómo crear una muerte sin cadáver, y cuando finalmente reuní todo, lo hice. Inventé un accidente de auto, dejé un coche en un desfiladero, usé restos biológicos prestados de una donación de hospital clandestino, y quemé todo lo que alguna vez me ató a ese infierno con apellido. La mañana en que morí, llovía, había dejado todo preparado la noche anterior, el carro prestado, la ropa vieja, un frasco con sangre animal mezclada con cabello humano que conseguí gracias a una veterinaria amiga de una amiga, y una nota, escrita con desesperación calculada. Ya no podía más. Perdónenme. No quiero seguir lastimando a nadie. La dejé en el asiento del conductor, bien visible. El coche quedó a pocos metros del borde de un desfiladero en un camino poco transitado. Encendí fuego. Las llamas fueron rápidas. No dejé pruebas útiles, me fui caminando con la mochila al hombro, sin mirar atrás. No había ceremonia. No había lágrimas, solo silencio, y la sensación de estar cometiendo un crimen necesario. Durante los días siguientes, todo fue desconexión. Apagué el celular. Lo rompí. De hecho, me escondí en un hostal de mala muerte durante un mes. Tenía ahorros guardados en efectivo. Había hecho transferencias previas a cuentas prestadas para que no me rastrearan. Cambié de peinado, de forma de hablar, de estilo. Me volví otra, me cambié el nombre. En los papeles era otra persona. El proceso fue sucio, ilegal, pero efectivo. Un contacto del submundo me ayudó a conseguir documentos nuevos. Nada sofisticado, pero funcional. Pasé a llamarme Isabel M. Rivas, 26 años. Nacida en otro estado, sin familia conocida. Con el tiempo, me mudé a un pueblo costero. Vivía en una habitación alquilada sobre una panadería. La dueña era amable, mayor, sorda de un oído y sin preguntas. Perfecta. Comencé a trabajar en una cafetería bajo la mesa. Era agotador, mal pagado, pero era mío. Nunca en mi vida había tenido un sueldo libre de chantaje emocional. Nunca había salido a la calle sin miedo a que alguien me vigilara. Una noche me dormí sin cerrar la puerta con seguro, y lloré cuando desperté, y no había nadie reclamándome. No era felicidad, era vacío. Pero al menos era mío. Pasaron 2 años, me convertí en alguien más. Isabel tenía amigas. Isabel tomaba vino. Isabel hablaba con desconocidos sin miedo. Isabel usaba vestidos sin que nadie la llamara pecadora, pero a veces, en sueños, Lara despertaba, y en esos sueños, siempre había un rostro, el de mi padre, mirándome. No con furia, con decepción. Isabel Rivas era todo lo que Lara nunca pudo ser: libre, invisible, segura, pero nadie te advierte que vivir bajo un nombre falso no solo te separa de tu pasado, también te desconecta del futuro. Porque todo lo que construyes con mentiras, incluso si es con buenas intenciones, se convierte en una casa con paredes de papel. Durante los primeros meses, todo fue supervivencia. Me despertaba con miedo a que alguien dijera Lara, soñaba con mi funeral, veía noticias,
esperando algún informe que hablara de mí, pero nada, la desaparición fue efectiva. Mi familia creyó que estaba muerta. Incluso publicaron obituarios en foros religiosos. Me convertí en mártir. En la hija caída en el pecado que encontró redención en el castigo divino, nunca lloraron mi muerte. La celebraron como una liberación, eso fue lo que más dolió. Con el tiempo, aprendí a estar sola, tuve una pareja, muy breve. Un chico sencillo, curioso, sin pasado. Pero un día me preguntó por mi familia, y no supe qué inventar. Lo corté esa misma noche, la verdad, incluso oculta, se arrastra por debajo de las camas, tenía amigas del trabajo, pero siempre mantenía distancia. No daba detalles, no mostraba fotos. Decía que había perdido a mi familia en un accidente. No era del todo mentira, si uno se enfoca solo en el resultado. Isabel era amable, reservada. Nadie sospechaba, pero cada vez que alguien decía tu nombre suena bonito, me dolía un poco. A los 3 años de desaparecer, ya no recordaba del todo cómo era la voz de mi madre, pero sí recordaba las frases que me repetía. Tú no sabes cuidarte sola. Si nosotros, te hundirías. No vas a durar ni 6 meses lejos de esta casa. Esas frases eran mi gasolina, cada café que servía, cada propina que recibía, cada nuevo alquiler que pagaba, era una forma silenciosa de gritar. Si puedo sola, y lo estaba logrando, hasta que algo pasó. Una mujer entró a la cafetería donde trabajaba. No era de la zona. Vestía elegante, demasiado para el pueblo. Me pidió un té helado. Cuando le entregué la cuenta, me miró fijo, no con reconocimiento, con duda. ¿Nos conocemos?, preguntó. No, lo dudo, respondí. ¿Tienes algo familiar? ¿Te llamas Lara? Mi estómago se congeló, no respondí, no lo permití, solo sonreí. Fingí no entender y entré a la cocina. Temblando, no era alguien de mi familia. Pero ese fue el primer indicio de lo inevitable. Mi pasado se estaba acercando, la mujer que preguntó por Lara nunca volvió, pero yo ya no podía dormir igual. Sentía que su voz se había quedado flotando en las paredes de mi cuarto, que su duda se había metido en los rincones de mi nueva identidad, y entonces empecé a revisar todo, mis redes, que apenas usaba, mis cuentas bancarias, mis datos laborales, y fue ahí donde lo encontré, un error. Uno que pensé que no importaba, pero que lo cambió todo, años atrás. Cuando solicité mi número de identificación falsa, usé un correo que había pertenecido a la verdadera Lara, uno viejo, casi olvidado. Lo necesitaba para verificar una app bancaria temporal, y como nunca lo usé más allá de ese registro, no le di importancia, hasta que descubrí que esa app había sido comprada por otra más grande, una que tenía acceso cruzado con bases de datos reales, y en algún momento, los nombres no coincidieron, pero la imagen sí. Un rostro puede no decir nada, pero cuando alguien está buscándote, un pequeño eco puede ser suficiente. Un día, al llegar al trabajo, encontré un sobrepegado en la puerta de la cafetería, no tenía remitente, solo mi nombre falso, mal escrito. Isabela Rivas, dentro había una hoja en blanco con una frase: hasta el polvo deja huellas. Entré en pánico, no fui a trabajar los 2 días siguientes, apagué el celular, cambié de peinado. Otra vez, consideré huir, otra vez, pero no tenía fuerzas, no quería volver a empezar. No después de todo lo que había construido. Entonces, la paranoia se convirtió en rutina. Miraba detrás cada vez que caminaba, cambiaba de camino todos los días. Le pedí a la dueña del local que me dejara dormir en el depósito porque sentía que me seguían. Ella no preguntó, pero me miró con lástima, y eso fue peor que cualquier amenaza. Un viernes por la noche, mientras me duchaba, alguien tocó la puerta de mi cuarto, 3 golpes, pausados, firmes, me puse la toalla y me acerqué. Miré por la mirilla, no había nadie, pero en el suelo, había una foto, era yo, con el uniforme de la cafetería, caminando por la plaza central. La parte trasera decía: sabemos que sigues viva. Después de esa foto, supe que era cuestión de tiempo, no se trataba de si me encontrarían, ya lo habían hecho. La pregunta era cuándo cruzarían la línea entre el acecho y la invasión, y cruzaron. Fue una mañana cualquiera. Estaba limpiando las mesas antes de abrir el local, escuché la puerta, era muy temprano. Aún no colgaba el letrero de abierto, volteé, y ahí estaba Samuel, mi hermano mayor, trajeado. Con la misma postura de siempre, recto, imponente, como si llevara una orden escrita en el pecho, pero sus ojos eran fuego contenido. Hola, Lara, no pude responder, ni negar y ni correr, solo me senté, y lo escuché. No gritó, no lloró, no me abrazó, solo sacó una carpeta y la dejó sobre la mesa. Estos son los papeles del abogado. Estás viva. Lo sabemos, y papá quiere verte. No es mi padre. Sí lo es. Aunque finjas no ser tú, sigues siendo tu padre. Yo no finjo.
Yo dejé de ser Lara. Esa persona murió. Samuel sonrió. Pero no de ternura. De superioridad, eso es lo que crees, pero no importa. Te vamos a llevar, tienes una responsabilidad con la familia, con el legado, y si no vienes, vamos a hacerlo legal, van a demandarme por estar viva, por fraude, por alterar documentos, por fingir una muerte que implicó gasto policial, y si no es eso, encontraremos algo. Me fui del trabajo esa misma noche, le dejé una nota a la dueña. Gracias por darme un hogar aunque fuera pequeño. Si preguntan por mí, diga que nunca existí. Tomé el poco dinero que me quedaba y me mudé a otra ciudad, esta vez, sin nombre nuevo, sin documentos falsos, sin identidad, solo existía la urgencia de desaparecer otra vez, pero esta vez, era diferente. No estaba huyendo solo de una familia, estaba huyendo de una red que había aprendido a buscar, que no me quería viva, solo me quería sometida, no podía acudir a la policía, no podía pedir protección, porque legalmente, yo era una mentira, una ciudadana sin pasado, una hija muerta. Me mudé a una ciudad más grande, con ruido. Multitudes. Anonimato. Alquilé una habitación en un hostal de paso, donde nadie pedía identificación si pagabas por adelantado. Dormía poco, vivía con una maleta a medio hacer, y cada vez que alguien tocaba la puerta de noche, mi alma se encogía, hasta que sucedió. Un martes al anochecer, escuché pasos afuera de mi habitación. Mi ventana daba a un callejón, pero alguien había bloqueado el pestillo desde fuera, y entonces, golpearon. No como alguien que espera que le abras, sino como quien viene a entrar, con o sin permiso. Agarré mis cosas, busqué la puerta trasera, pero antes de salir, escuché una voz. No era Samuel ni Elian, era ella, mi madre. Lara, hija, no hagas esto otra vez. Me paralicé, no había odio en su tono, solo algo peor. Culpa, una culpa que ella misma no sabía nombrar. No respondí, solo me acerqué al pasillo y la miré desde lejos. Estaba más vieja, más frágil, y aún así, en sus ojos seguía viva esa forma sutil de control disfrazada de ternura. Vinimos a llevarte de vuelta, dijo. Papá está enfermo. Te necesita. La familia no está completa sin ti. Yo estoy completa sin ustedes, respondí. ¿De verdad? ¿Durmiendo en lugares como este? ¿Escondiéndote? ¿Mintiendo? Es preferible a vivir bajo el peso de su verdad. Ella suspiró. Bajó la mirada. Y entonces, lo vi. Detrás de ella, estaba Samuel. Caminó hacia mí. Rápido, iba a agarrarme del brazo, pero justo en ese instante, alguien lo interceptó. Un hombre delgado, moreno, joven, el recepcionista del hostal. Problemas con uno de mis huéspedes. Samuel lo empujó. Esto no te incumbe. Sí me incumbe. Ella está registrada aquí. Tiene derecho a no ser acosada. Si no se van, llamo a la policía. Ella no es quien dice ser, gruñó Samuel, y usted tampoco parece un santo, hermano. Samuel miró a mamá, ella asintió. Derrotada, se fueron. Me senté en el piso del pasillo, temblando. El recepcionista se quedó conmigo. No hizo preguntas, solo dijo, hay gente que no entiende que la familia no siempre te salva. A veces, te hunde. Me miró, ¿quieres ayuda para salir de verdad esta vez? Solo pude asentir. Después de ese último encuentro, entendí algo doloroso. Mientras siguiera huyendo, ellos ganaban no porque me atraparan, sino porque cada decisión mía seguía girando alrededor de ellos. Tenía que cortar el ciclo, pero no con fuego, con algo más difícil. Justicia. El recepcionista del hostal, Julián, se volvió mi único aliado real. Me ayudó a contactar una fundación de apoyo legal a víctimas de violencia familiar y desapariciones forzadas. Sí, yo había fingido mi muerte, pero lo que vino antes de eso fue violencia estructurada, validada por fe, costumbre y manipulación. Les conté todo, desde los años encerrada, las amenazas disfrazadas de amor, hasta el encierro espiritual y el intento de forzarme a regresar. Me dijeron algo que nunca nadie había dicho. Lara, tú no huyes del hogar, huiste de un cautiverio. Con ayuda de la fundación, comencé el proceso para recuperar mi verdadera identidad. Fue largo, doloroso, tuve que declarar ante autoridades, firmar documentos, entregar evidencias. Me investigaron, me interrogaron, pero también me creyeron. Por primera vez, alguien dijo mi nombre, y no lo usó para destruirme. A los 6 meses, un juez dictaminó que no había cargos en mi contra, que los años de manipulación y coerción habían creado un estado de desesperación que justificaba mi muerte simbólica. Más aún, se me otorgó una medida de protección. Cualquier intento de contacto no autorizado por parte de mi familia sería considerado hostigamiento y delito. Julián me acompañó ese día. Cuando salimos del juzgado, me miró y dijo, ¿y ahora qué vas a hacer, Lara?
No supe responder de inmediato, por primera vez. Yo tenía la pregunta, y también la respuesta. La libertad no llegó con la sentencia, ni con la medida de protección. Ni siquiera con la recuperación legal de mi identidad. Llegó una mañana, mientras lavaba mi taza de café, con el sol entrando por la ventana, y me di cuenta de que no pensaba en ellos, ni en el miedo, ni en el pasado, ni en si me están buscando. Solo existía, en paz, y eso era nuevo. Volví a estudiar psicología no para entender a otros, sino para descifrarme a mí misma, para ponerle nombre a cosas que viví sin entender: gaslighting, trauma complejo, disociación, obediencia condicionada. Empecé terapia, lloré durante meses, no por lo que me hicieron, sino por todo lo que no me permití vivir. Julián siguió en mi vida. Hoy es más que un amigo, fue quien me enseñó que alguien puede quedarse sin pedirte que cambies tu esencia. No sabe todo, ni necesita saberlo todo, solo lo necesario. Que ya no huyo. Y que si alguna vez lo vuelvo a hacer, no será por miedo, será por elección. No volví a saber de mi familia. A veces me llega alguna noticia de la comunidad donde crecí. Sé que mi padre murió, no fui al funeral. No por rencor, sino porque mi duelo no comenzó con su muerte. Comenzó el día en que decidí vivir. Hoy firmo con mi nombre real, Clara, pero no la niña obediente, no la sombra rota. Clara, la mujer que se enterró para renacer, y que eligió, por fin, su propia historia. No todos los escapes son cobardía. Algunos son el primer acto de valentía, y este fue el mío. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.